La Iglesia del Aire está llegando a millones de personas en este país y por medio del Espíritu Santo está transformando vidas, restaurando matrimonios destruidos, formando hijos obedientes a Dios y a sus padres, rescatando almas del mundo de las drogas, del alcoholismo, de la promiscuidad, del homosexualismo, de la santería, del ocultismo y haciéndolos libres. Seguiremos sembrando los principios bíblicos en los corazones para que cada familia venezolana viva feliz conforme a las enseñanzas de Jesucristo. La Iglesia del Aire, convirtiendo a Venezuela en la tierra que fluye leche y miel. La Iglesia del Aire es un programa producido por Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo. Bienvenidos una vez más a la Iglesia del Aire, amigo, amiga, hermano, que están allí acompañándonos a esta hora. Bendiciones en el nombre del Señor. Bendecimos a todos los venezolanos en donde quiera que se encuentren en el nombre de Jesús. Declaramos una palabra de restauración, una palabra de liberación en esta hora. Y creo, confiando en el Señor, que hoy no es casualidad que estés allí mirando pues esta programación. Ha sido el Señor quien te ha puesto para que recibas palabras que bendigan tu vida, que transformen tu matrimonio, que bendigan tu trabajo, todas las áreas de tu vida. En esta noche el Señor quiere bendecirte, así que no cambies de canal, ponte cómodo porque Dios quiere bendecirte a través de la Iglesia del Aire. Les habla su hermana y amiga Noelia Pérez de Flores. Estaremos los próximos 90 minutos llevándoles pues palabras de vida eterna, palabras basadas en las Sagradas Escrituras, no palabras basadas en cualquier hombre, sino inspiradas por el Espíritu Santo, que yo sé que son vida y que van a hacer grandes cosas en las personas que a esta hora están allí pues acompañándonos en este momento. Bendiciones, nos acompaña hoy mi hermana Dorani. Bienvenida, hermana Dorani. Amén, amén, claro que sí. Y bueno, declaramos el señorío de Jesucristo en este territorio venezolano, al norte, sur, este y oeste de esta nación. Declaramos y proclamamos que Jesucristo es el Señor de Venezuela. Activamos los escudos de la tierra y declaramos que se detiene la muerte, que se detiene el odio, que se detiene la rebeldía en el nombre de Jesús. Atamos estos espíritus inmundos que quieren traer violencia, espíritus de vicio, alcoholismo, espíritus que quieren venir a traer confusión a las familias, divorcio, fracaso en esta hora en el nombre de Jesús. Declaramos los aires despejados, declaramos los aires de tu casa, de tu hogar, de tu familia en el nombre de Jesús despejado. Atamos todo hombre fuerte por el poder de la palabra y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que el entendimiento es abierto a cada persona para que reciba esta palabra de bendición, que rompa las cadenas, que pudra el yugo en el nombre de Jesús, y las personas que se encuentran enfermas en esta hora reciban sanidad. Proclamamos la palabra del vida. Señor, tu palabra dice que tú has venido para deshacer las obras de las tinieblas, y declaramos que tú deshaces toda obra de las tinieblas en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos una noche de victoria, una noche de reino, una noche de salvación. Hoy las cadenas se rompen para que el señorío de Jesucristo pueda venir a tu vida en el nombre poderoso de Jesús, y tu alma pueda ser libre de la opresión de las tinieblas de Satanás y puedas venir a la vida y a la luz que es Jesucristo. Así lo declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo con acciones de gracia. Amén y amén. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértete en una columna financiera permanente de la Iglesia del Aire. Seguimos en la Iglesia del Aire dándole las gracias al Señor porque nos ha permitido estar una vez más con ustedes el día de hoy para llevarles palabras que bendigan la vida de esas personas que tienen necesidad de Dios. Y recuerden que la necesidad de Dios solo la llena el Señor.
Hay una sed, un hambre espiritual en el mundo entero. Hay una sed y un hambre espiritual en los jóvenes, en los hogares, en los matrimonios. Uno cada día lo que ve es caos. Hay una descomposición social tan grande ahora mismo, pues, que está viviendo Venezuela y el mundo entero, en donde necesitamos la intervención divina para que las cosas puedan cambiar y puedan tener un giro totalmente grande de parte del Señor en nuestras vidas. Les recordamos que somos una transmisión, pues, de Contact TV, la televisora cristiana de Venezuela y el mundo, una televisora, pues, que bendice a mucha gente, y estamos siendo también transmitidos por el canal 998 de DirecTV. Todas las personas que estén, pues, en otra casa y tengan DirecTV en las suyas, vayan y busquen el canal 998 y allí, pues, estaremos también acompañándoles en la Iglesia del Aire. Hoy, hermana Dorani, vamos a hablar un tema importantísimo, como es el primer mensaje que dio Jesús a la humanidad. Es un mensaje que mucha gente tal vez está cansado de oírlo, pero no de interpretarlo ni de meditarlo realmente el significado que tiene. O sea, las personas hablamos e incluso está inmiscuido en el Padre Nuestro, porque Jesucristo, bueno, tuvo mucho tacto, mucha sutileza, como Él es perfecto, de meterlo allí. Y entonces ya vamos a estar viendo y analizando este primer mensaje del Señor Jesucristo, importante, ¿qué quiere decir? Todo lo que el Señor Jesús, pues, dijo. Él estuvo 30 años donde hubo un silencio desde los 12 años hasta los 30 años. No vemos mucho de qué fue lo que hizo el Señor. Unos dicen que estaba ayudando a su padre en la carpintería, otros dicen que su padre murió y él quedó a cargo de la carpintería, otros inventan tantas cosas, pero la Biblia no nos dice con exactitud qué era lo que el Señor Jesucristo realmente hizo después de los 12 años hasta los 30 años. Otros estudiosos, teólogos, doctores en la palabra, dicen que este tiempo, han analizado todo este tiempo que Jesús estuvo, donde la Biblia no refleja qué fue lo que Él hizo con exactitud. Pues esta gente estudiosa dice que Jesús simplemente estaba analizando la situación del hombre, estaba fijándose en la cantidad de separaciones, de divorcios que habían en esa época, porque no vamos a decir que los divorcios son de ahora. Siempre ha existido problemas en los hogares, ha existido separaciones, ha existido infidelidades, adulterio, fornicaciones, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, o sea, todo este tipo de cosas. Y además de la intimidad que él tenía con su padre, yo me imagino también a Jesús, porque sí estoy de acuerdo con esas personas que piensan esto. Me imagino a Jesús analizando cada hogar, pasando por cada familia, viendo cómo se destruían, cómo este hombre le era infiel a esta mujer, cómo aquella mujer le era infiel a este hombre, cómo aquellos hijos vivían en pleitos, en contiendas, viendo los problemas que actualmente estamos viviendo. Claro, ahora se han empeorado, ahora han crecido porque la humanidad obviamente ha crecido. Entonces, de repente vemos que Jesús sale con un mensaje después del de Juan, pero después que fue bautizado a los 30 años, Jesús sale con este mensaje y es el tema que vamos a tratar hoy, hermano director. Mateo capítulo 4, versículo 17. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No vemos allí que Jesús trajo una carta allí con un manual escrito de normas, de doctrinas. Si vamos a los 4 evangelios donde la palabra específicamente habla de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que Jesús no vino a darnos doctrina. Jesús no vino a darnos enseñanzas, a diluirse en pequeñeces, en cosas que no fueran importantes para el hombre y para la mujer también de hoy. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero este arrepentimiento no era como cuando uno ofende a alguien, le gritó y: ay, me arrepiento de haberte gritado, perdóname, discúlpame. No, Jesús no estaba hablando de este mero arrepentimiento, de este simple arrepentimiento. Jesús estaba hablando de una palabra más profunda. Esta palabra arrepentimiento, esa palabra que hablaba Jesucristo en esa oportunidad, pues se deriva de la palabra griega que significa metanoeo,
¿Qué quiere decir esa palabra en el vocabulario griego? Dice que quiere decir cambio de dirección, cambio de mentalidad, de metas, sintiendo profunda vergüenza de haber ofendido a Dios con nuestra manera de vivir. Ese arrepentimiento bíblico no es el arrepentimiento que tenemos nosotros hoy día como una simple disculpa, como un simple perdón. No, era una cuestión más profunda. O sea, el Señor le decía a los hombres: devuélvanse del camino que llevan, denle un giro a su vida. O sea, las cosas que están haciendo están mal. O sea, era un arrepentimiento no como el que hoy creemos y vamos a las iglesias y dejo el mundo y sigo a Cristo y ya me arrepiento de algunas cosas, pero no como... Hay una cosa que es arrepentimiento y otra remordimiento. El remordimiento, cuando viene el remordimiento a la persona, ¿verdad, hermana Noelia? Viene esa como que, ay, sí, lo hice mal, esa tristeza porque lo hice, me da vergüenza, pero cae esa persona en un círculo vicioso, o sea, como que en ese momento él pide disculpas, deja de hacerlo lo que cometió, pero después pasan 2, 3, 4, 5 meses, un año y vuelve a caer en lo mismo. El arrepentimiento va más allá. Va mucho más allá, porque el arrepentimiento es como ese cambio de mentalidad, como tú lo decías, esa renovación del entendimiento, de la mente. Y de hecho el apóstol Pablo le dijo a los romanos, le decía que no se conformaran a este siglo, sino que se renovaran. ¿En qué se iban a renovar? En su mente, en su manera de pensar, para que puedan conocer cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese cambio de mentalidad viene justamente cuando nos arrepentimos y sentimos vergüenza, así como tú decías, sentimos vergüenza porque transgredimos la ley de Dios, transgredimos los preceptos, los estatutos, los mandamientos, lo que Dios manda a su pueblo que haga para que le vaya bien, porque lo que Dios quiere es que nos vaya bien. Y cuando una persona se arrepiente de corazón, se cambia la mentalidad y pues comienza a prosperar sus caminos. Y amén, 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 así es, mi hermana. Incluso arrepentirse es rechazar el pecado, es sentir, o sea, que tú aborreces el pecado. No estamos hablando de que no se peque, porque mientras estemos en la tierra no estamos pues excepto a que pequemos. Pero es ese rechazo interno que uno siente, ese aborrecer lo malo que sale de lo más profundo del corazón. Es cuando estamos convencidos, como decía, de haber transgredido la ley de Dios con nuestras malas acciones. Mira, hermana, recuerdo a alguien muy cercano que me dice que si ella hoy día hubiese sido un poquito más madura en la vida, o sea, años atrás, nunca hubiera hecho las cosas que cometió en su juventud por su inexperiencia. O sea, que ella se avergüenza de acciones, de actitudes ante Dios. Y yo decía, bueno, yo siento lo mismo. O sea, hay cosas que yo no quiero ni recordar, hay cosas que quiero borrar de mi mente porque, o sea, siento pena como esposa, como madre, como mujer, como hija de Dios. Uy, Dios, ¿por qué hice eso? O sea, ¿dónde estaba? ¿Por qué no había venido antes a mi vida? O sea, es vergonzoso. Y cosas que realmente nunca, jamás volvería a hacer, porque sé que violaría la ley de Dios, porque sé que Dios no estaría agradado con esta conducta. Y esa es la actitud que deberíamos tener cada hijo de Dios. Esa es la actitud que debe tener todos los amigos que necesitan un arrepentimiento, que necesitan volverse del camino que llevan. Amigo, amiga, o sea, es necesario que tomes conciencia y analices que lo que estás haciendo no está agradando al Señor. Lo que estás haciendo ahora mismo es rechazado por Dios, no está aprobado por la ley divina. Recordemos que esta es una guía espiritual que tenemos, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y aquí no hay problemas de equivocaciones. Como yo le llamo, esto es un GPS espiritual. Es un GPS, como dicen en Estados Unidos, que es el que nos va a guiar. Si nos equivocamos, pues aquí está, ¿dónde te equivocaste? Si vamos errados, y nos va a decir, ese no es el camino que llevas. Retrocede y vuelve a intentar el camino que llevaba para ver, o sea, para buscar el camino correcto. O sea, aquí encontramos todo. Por dónde vamos, si está bien, si está mal, cuál es el camino correcto, si vamos en el camino correcto, si estamos en el camino equivocado. O sea, este es el mejor GPS en la tierra espiritual que nuestro Señor nos ha dejado a todos sus hijos y a todo aquel que quiera llegar a Dios. Pero cuando vamos
a un país que no conocemos, lo más interesante que ha podido sacar el hombre se llama un GPS, porque es la guía que te va a llevar al sitio correcto que tú necesitas llegar. Entonces, así es la Biblia. La Biblia no tiene equivocaciones. Y si el primer mensaje de Jesús fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya hablamos, hermana Dorani, que el arrepentimiento es cambio de mentalidad. El arrepentimiento es aborrecer el pecado, es rechazar lo que Dios rechaza de acuerdo a la palabra, es sentir vergüenza por todas las cosas malas y todas las cosas desagradables que hicimos cuando no teníamos el conocimiento de la verdad, cuando estábamos en nuestra ignorancia, que no sabíamos cuáles son las cosas agradables delante del Señor. Pero ¿qué quiere decir en realidad también esa palabra cuando Jesús decía, porque el reino de los cielos se ha acercado? Es justamente que vamos, cuando cambiamos nuestra mentalidad, cuando renovamos nuestro entendimiento, pues el reino, la cultura del reino de los cielos, el origen de Dios, lo original de Dios para el ser humano, ese propósito por el cual Dios nos diseñó, comienza pues a ser insertado en nuestra vida y comienza nuestra vida a dar un vuelco y a ser completamente diferente. Si antes, pues antes de yo arrepentirme, era adúltera, cometía adulterio, era fornicaria, si antes mentía, si antes robaba, entonces ahora voy a ser fiel a mi esposo, ahora voy a ser fiel a mi esposa, ahora voy a estar pues en conexión con Dios y a aborrecer todo lo que a Él pues no le agrada. Porque cuando nosotros entramos en esa cultura del reino, cuando nosotros comenzamos a ver cuál es la cultura de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, usted comienza a degustar un banquete continuo y cada día usted va a ver que su vida va a ser prosperada de una manera sobrenatural. Yo venía compartiendo antes de venir acá al canal, yo venía compartiendo con mi hermana Paola y yo le decía, ella me decía, qué maravilloso es estar en Dios, uno levantarse de mañana, orar al Señor, declarar una palabra, y cuando tú viene el problema, viene la dificultad, el estrés, la cosa del día, el trabajo, uno va así como que normalito porque ve las cosas desde arriba, y es así como Dios quiere que nosotros pues andemos en esa dimensión del Espíritu, en esa dimensión de que todas las cosas para los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Y cuando tenemos una actitud de arrepentimiento, tenemos una actitud de humillación, tenemos una actitud de humildad ante Dios, no estamos ofendiendo a las personas, no somos soberbios, no somos altivos, somos respetuosos, somos amables, somos amistosos, siempre estamos allí para atender al necesitado, siempre estamos allí para tender una mano amiga, y eso es lo que va a determinar, porque normalmente uno llega a una institución pública y muchas veces pues ni siquiera te atienden, está una persona aquí con un celular, ese es el día a día. Mire, usted sabe que, un momento, y primero, o sea, un antivalor de falta de educación, una mala educación, no te atienden, no te respetan. ¿Por qué, hermana Dorani? Porque mira, realmente la persona que no tiene el gobierno de Dios en su vida, la persona que no se ha arrepentido, vive, mira, en una derrota, en una depresión espiritual, en un vacío y falta de poder y autoridad en su vida. ¿Por qué? Porque eso es como los muchachos cuando andan en la calle sin un gobierno de un padre. ¿Cómo andan? Como lo acabas de decir, sin valores, sin principios, sin normas, o sea, andan como ellos mejor creen que andan, o sea, como les parece mejor, o sea, a ellos. Entonces, allí es que venimos, o sea, cuando el gobierno de Dios, cuando el reino de Dios, ¿qué es un reino? El reino es un gobierno, un imperio, o sea, un señorío. Eso es lo que quería decir Jesús. O sea, amigo, amiga, le decía a Jesús, he llegado, o sea, mi gobierno, mi reino, mi poder, mi señorío está ahora en la tierra. O sea, el Señor decía, dando a entender, hay dos gobiernos, el de las tinieblas y el de la luz. O sea, mi gobierno es de la luz. O sea, va a haber ahora, desde ahora, cuando Él comenzó a predicar,
Él que le quería decir al hombre y le decía a los hombres, o sea, arrepentíos porque el reino, o sea, mi gobierno, mi señorío, quiero que sea implantado en las personas que deseen, porque Jesús no entra en ningún corazón que no desee. Es más, mire, en la Biblia lo confirma en tantas partes de la palabra que en Marcos 1, 14 al 15 también se lee cuando Jesús vino a Galilea. Dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oigan bien, creer en el evangelio. O sea, es necesario un arrepentimiento y creer en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación, esas que vino a tener nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay más nada en quién creer y en qué otra cosa creer, sino en Jesucristo. Aceptar que necesitamos un arrepentimiento. Día a día necesitamos también nosotros los hijos de Dios arrepentirnos, porque hay muchas cosas por las cuales a veces pasamos y erramos, nos equivocamos, cometemos errores en cuanto a contender con Dios como hijos de Dios, sin darnos cuenta que no estamos para entender a Dios, sino para obedecerlo. O sea, como hijos de Dios no estamos para decirle a Dios qué debe y qué no debe hacer en nosotros. O sea, como hijos de Dios debemos aprender a decir, oye, papá, gracias. O sea, tú eres mi padre, sabes lo que me conviene, y si me dejaste pasar por tal situación, te bendigo. Pero entonces a veces pecamos cuando comenzamos a contender con el Creador. Y lamentablemente, o sea, lo creado no puede contender jamás con su Creador. También, mire, hermana Dorani, si puedes buscar allí en Lucas 13, versículo 5. Dice, Jesús clamó a las multitudes, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, la solución es el arrepentimiento. Jesús decía, si no se arrepienten de su pecado, lamentablemente van a perecer. O sea, a la gente no le gusta que hablemos de que hay un infierno, de que van a perecer, de que hay condenación. Jesús no vino a condenar a nadie, porque Él decía, estas palabras, o sea, que ustedes están oyendo son las que lo van a juzgar el día de mañana. O sea, Él no les decía claramente, o sea, mis palabras los van a condenar, pero sí los van a juzgar. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, quien no preste atención a mis palabras, estas palabras las juzgarán el día de mañana. Era por eso que Él decía, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así es. Y ¿qué es perecer? Pues es la muerte. Morir. Y él le decía, el profeta Amós, si mal no recuerdo, decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la gente perece pues porque le falta el conocimiento. ¿Y el conocimiento de qué? De qué es verdaderamente el arrepentimiento. ¿Qué es lo que yo debo ser para...? En una oportunidad una persona le preguntó a Pablo, le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque el arrepentimiento trae salvación. El arrepentimiento trae muchas cosas, o sea, trae renovación, trae salvación, trae salud, trae vida, trae sanidad. Todas estas cosas están allí, el combo completo. ¿Y qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es creer en el Evangelio. Pero ¿cuál es esa nueva noticia que nosotros te damos? ¿Cuál es esa buena noticia que nosotros te estamos dando hoy? Que Jesucristo está vivo, que Él no quedó allí en esa cruz, que Él no es esa figura que aparece allí muchas veces en algunas instituciones donde aparece allí que está colgado en un madero. Sí, es verdad, Él murió en ese madero, pero Él resucitó al tercer día. Y esa es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si conoces, que si crees que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, y lo confiesas, lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, pues serás salvo. Pero para que tú puedas creerlo en tu corazón tiene que haber un arrepentimiento. Este arrepentimiento, este cambio de mentalidad de decir, si es verdad, no estoy haciendo las cosas bien. ¿Quién está gobernando mi vida? ¿Quién está tomando el control de mi vida? ¿Quién es el que está haciendo, quién es el que está tomando la dirección de mi vida? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo maltrato a mis hijos? ¿Por qué yo me quiero ir de la casa? ¿Por qué yo me quiero divorciar? ¿Por qué yo quiero salir de esta situación familiar? ¿Por qué me quiero escapar de esto? Entonces es allí cuando tú ves y analizas conforme a la palabra del Señor y tú dices, no, pero si yo tengo hijos, o de repente no debe ser el caso que no tengas hijos, ¿por qué yo me voy a divorciar? Lo que Dios unió no lo separa el hombre, porque independientemente de lo que la persona haya hecho, porque hay personas que dicen, es que yo
creo que no era la voluntad de Dios y este no era el hombre para mi vida. Equivocado. Pero yo digo, ok, por encima de todas esas cosas, de que no era la voluntad de Dios, de que no, pues no era la voluntad de Dios, pero te casaste, Dios lo permitió. Por encima de todo eso, Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió es porque hay un propósito y hay que entender que ese propósito se tiene que cumplir, pero para que ese propósito se cumpla en la vida de la persona, se tiene que ablandar ese corazón. Hermana Dorani, eso pasa exactamente como cuando nuestros hijos nos piden un consejo, se enamoran de alguien que no deben y uno le dice, hijo, yo creo que esa muchacha no es la que te conviene, pero ellos pasan por encima del deseo de uno, de lo que uno está viendo como padre. No te conviene, pero van y luego y se casan y vienen las consecuencias. Entonces quieren involucrarnos, o sea, te pedimos el consejo, te lo dimos, pero no lo aceptaste. O sea, ahora asume las consecuencias, acarrea con las consecuencias inevitables de la desobediencia, porque así es. La desobediencia trae consecuencias inevitables a la vida del ser humano, tenga Dios o no tenga Dios. O sea, la desobediencia a Dios, o sea por ignorancia o no sea, no es si los abogados saben de eso, que el que La ignorancia de la ley no transgrede la ley, claro, no lo excusa, eso es así. O sea, lamentablemente, más yo siempre digo algo que como testimonio lo digo, yo no conocía muy bien las leyes terrenales, no las conozco muy bien y hay que aprenderlas, porque en cierta oportunidad estaba en el centro y di la vuelta en un semáforo, ya hace años, ¿no? Y entonces cuando veo está un fiscal de tránsito, me para y yo, señor, disculpe, no sabía que no se podía dar la vuelta en un semáforo. Entonces, no, igualito tienes una multa. Entonces yo digo, oye, o sea, yo me sentí tan mal porque mira lo que es, o sea, violar una ley porque simplemente desconoces que no se podía hacer eso. O sea, igualmente, o sea, yo había cometido un delito. Y esa es parte del gobierno. Claro, es la ley, o sea, tengo que pagar las consecuencias de lo que hice, así haya habido desconocimiento por parte mía, porque lamentablemente es así. Igualmente lo hacemos con la palabra del Señor, o sea, cometemos errores y no nos dejamos guiar por Dios y no conocemos de lo que estamos hablando, por ejemplo, en esta noche, porque desconocemos la palabra del Señor. Por ejemplo, mire una de las cosas importantes, hermana Dorani, la gente se pregunta, ¿pero qué es el reino de Dios? O sea, la gente quiere ver el reino de Dios, o sea, con estos ojos carnales. Pero como les estaba hablando al comienzo, Jesús vino a traernos un reino diferente al de esta tierra. O sea, el reino de Jesús no pertenece a este mundo. El reino de las tinieblas sí pertenece a esta tierra, porque lamentablemente este mundo está siendo gobernado en su mayoría por nuestro enemigo. Entonces, mire, eso se lo podemos comprobar en el libro de Juan, capítulo 18, en el versículo 36. Mire lo que dijo Jesús. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, Jesús estaba hablando de algo muy interesante que tú y yo no hemos a veces entendido. Es que el reino de Jesús es espiritual. El reino de Jesús no es con puños. Como yo he oído, bueno, puedo pecar por manso, pero no por menso. Algo así más o menos dice la gente. El que me grite también le grito. El que me diga esto también le hago. O sea, porque andan sin un gobierno espiritual. Porque podemos entender esto más adelante, lo vamos a ir analizando, que si Cristo no te gobierna, tú haces lo que te venga en gana. Cuando Cristo no te gobierna, tú haces tu voluntad y lo que tu mente, tu corazón hace que te hace sentir que hagas. Entonces, si tú haces lo que tu mente te dicta, si tú haces lo que crees que está bien sin tomar en cuenta la voluntad del Señor, es porque tú no estás siendo gobernado por Dios. Y qué importante es cuando nos dejamos gobernar por Dios, porque tenemos cantidades de promesas en la Biblia, cantidades. Yo no sé en cuántas partes del Nuevo Testamento nos encontramos con versículos parecidos a esto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos Será el reino. es el reino de los cielos. O sea, somos dueños del reino de los cielos, los pobres en espíritu, no del reino de la tierra, no del reino de aquí de Satanás, no del reino visible que está ante nuestros ojos carnales, nuestros ojos físicos, sino de un reino espiritual, un reino muy diferente. Pertenecemos a la realeza, porque hermano, a mí, hermana,
Cuando uno habla de reino, está hablando de un gobierno, rey. de un imperio. O sea, estamos hablando de un rey. O sea, ese reino tiene un rey. Entonces, si pertenecemos al reino de Cristo, estamos bajo el gobierno de Cristo, entonces pertenecemos al reino del Señor. Entonces estamos en una realeza diferente a los que los hombres viven. Entonces debemos comportarnos como lo que somos, como ciudadanos del reino de los cielos, como personas que ya no estamos para hacer lo mismo que hacíamos antes, para hacer lo mismo que hacen nuestros vecinos, las personas que no tienen al Señor. ¿Tú sabes qué cosa es desagradable? Y que ya no forma parte de la cultura del reino de uno, que es cuando una persona viene a hablar a ti y mira, tú sabes que fulanita hizo esto, esto y esto y esto. Mira, eso a mí sí es verdad que muchas veces me molesta cuando vienen y me cuentan algo para que yo pueda orar por eso, para que yo pues me lo digan como para darle solución a esa situación. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer algo, porque mira lo que está pasando a mi hermano, mira lo que está, no tomarlo como un chisme. Y la cultura pues del mundo, la cultura que no tiene a Cristo, las personas que viven así sin un rey que gobierne sus vidas. El rey que gobierna nuestras vidas es Jesucristo. Entonces cuando la persona, y decías tú, hermana, que cuando Jesucristo no gobierna la vida de una persona, ¿qué hace? Cuando viene la otra a hablar, pues caen ahí en la murmuración, en el chisme. Y como dice la palabra del Señor, como el gorrión al vagar y la golondrina a su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nosotros estamos llamados dentro de este reino a bendecir y a orar por las personas. Y estamos aquí llamados para darle la solución a otro, no para hundir a las personas, porque tú ves muy comúnmente cómo vienen cuando te quieren montar el pie para que tú te hundas. Si tú hiciste algo pequeñito, entonces te quieren sacar de eso pequeñito algo grande y entonces te montan el pie para que te hundas más. En este reino no es así. En este reino, cuando uno tiene un corazón arrepentido, cuando uno tiene un corazón diferente al corazón pues de la humanidad, de esas personas que el enemigo tiene el entendimiento entenebrecido, tiene su entendimiento allí en tinieblas y pues la luz no pueden ver más allá y dicen, ay no, eso es puro mito, pura fábula. Sí, está bien, pues el que me la hace me la paga. No, pero nosotros simplemente encomendamos la causa al que juzga justamente. Y la palabra del Señor dice que cuando viene ese reino sobre nuestras vidas y estamos viviendo ese reino, nosotros tenemos que orar por los que nos maldicen y tenemos que, pues, por esa persona amar a nuestros enemigos. ¿Y a quién le gusta amar a un enemigo? O sea, imagínate tú, y a veces uno se gana enemigos de a gratis. Porque, hermana, podemos pelear, en este reino podemos pelear, pero no con nuestras bocas, no con nuestras manos. No hay una mejor arma para guerrear con nuestros enemigos, así sean los que vemos, que ponerlos en nuestras rodillas ante el Señor, a solas con el Señor. Ora por quien más te eche broma, ora por quien más te odie, ora por quien te cae mal, ora por quien más te haga daño y verás que vas a terminar amándolo. Eso es una regla importantísima. O sea, cuando el Señor nos mandó a quemarnos a nuestros enemigos, que bendijéramos a los que nos maldicen, que hiciéramos bien a los que nos hacen mal, todas esas cosas, era porque quería, o sea, mira, ora por el que te hace daño. Ora por el que te mete en chisme, por el que te echa broma en el trabajo. Ora para que tú veas, amada, que cuando tú menos pienses, esa oración va a surtir un efecto que nos deja sorprendido muchas veces. O sea, que a veces no esperamos. Y es tremendo porque es Dios quien obra en el Espíritu. O sea, no somos nosotros, pero cuando nosotros queremos hacer, Dios nos hace. Entonces dejemos que el Señor, el que nos gobierna, el que conoce las cosas, comience a obrar para que nosotros veamos las cosas tan diferentes, el actuar de Dios al de nosotros tan distinto. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo. Bien lo decía Jesús en el libro donde acabo de leer en Juan 18:36. O sea, cuando lo fueron a poner preso para matarlo, que lo fueron a agarrar, él decía, tranquilo, le decía a sus discípulos, Pedro, bien lo que hizo Pedro, sacó su espada y le quitó la oreja a aquel hombre. Pedro, tranquilo. O sea, si mi reino fuera de este mundo, mira lo que dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Él estaba hablando de sus ángeles. Él estaba hablando cuántos millones de ángeles tendría el Señor a su servicio. Cuántos arcángeles, serafines, querubines, no podría el Señor nada más decirle a su Padre que le enviara y hubiese quitado todo ese poco de soldados que venían. Pero Jesús fue claro, mi reino no es de este mundo, dijo Jesús.
mi reino no está aquí visible. Dice, y mira, otra de las cosas que quería compartir también, hermana Dorani, era que cuando el Señor Jesucristo comenzó a enseñarnos a orar, Él decía, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra, venga tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y lo oramos, lo decimos todos los días, y mucha gente no entiende que cuando decimos venga tu reino, o sea, estamos diciendo, Señor, gobierna mi vida. Señor, no quiero hacer mi voluntad. Señor, no quiero hablar cuando no deba hablar. No quiero actuar cuando no tenga que actuar. O sea, gobiérname. Que tu Espíritu Santo tome el control y no saque mis impulsos, mis instintos, mis emociones, y saque a relucir mi carácter, sino tu carácter en mí, amén. Jesús. Eso es tan importante, pero no lo hemos entendido. ¿Por qué no lo hemos entendido? Porque cuando uno entra al reino de la luz, cuando uno deja que el Señor more en uno comienza a formar parte, como te decía, de la realeza espiritual de Dios, del cielo. Y entonces, eso es como hablando terrenalmente. Yo no sé si se recuerdan, cuántos recordarán cuando la princesa de ahorita se casó con el príncipe Guillermo. Recuerdo que leí en una revista que decía que estuvo 2 años esa jovencita recibiendo clases para poder sentarse al lado de la reina, para saber qué tenedor, qué cucharilla, qué cubierto iba a tomar, qué era lo que iba a comer, cómo debería, en qué momento. O sea, todas las normas, incluso cambió todo su vestuario, cambió su forma de hablar, dónde iba a ir. O sea, todo le cambió, toda la vida le cambió. Y es un simple reino terrenal. O sea, uno se pone, yo me quedo sorprendida porque yo digo, si en la tierra las personas hacen esto, hacen un protocolo, enseñan cómo comportarse en un tipo de reinado aquí en la tierra, ¿cuánto no más en el Señor? Así es. O sea, qué lindo es cuando tú te identificas como hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo es cuando pasas por la calle y las personas te ven y ven que eres diferente a las demás mujeres. O sea, tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu cara, tu rostro muestra no el de una persona amargada, deprimida, triste, angustiada, estresada. O sea, tu rostro es otro. Diferente. Totalmente. Marcas la diferencia. Y eso es lo que debemos hacer. O sea, debemos transmitirle al mundo, a los que nos rodean, que pertenecemos y estamos en otro mundo diferente al de ellos. Que en nuestras vidas hay paz, hay tranquilidad, hay fortaleza, hay esperanza, no hay temor a la muerte, no hay ese estrés que consume a la gente hoy día, esa cantidad de cosas que está acabando con las personas. O sea, el Señor Jesucristo se encarga de todas nuestras necesidades, y es por eso que en donde estamos inmersos en el reino del Señor, no podemos tener temor a nada, porque estamos confiados en nuestro Señor y en nuestro Rey soberano. Amén, así es. Y si este es tu caso, amado televidente, tú necesitas, te sientes identificado con esta palabra, tú estás diciendo ahí, no, yo quiero pasar a ese reino, yo quiero formar parte de ese reino. Queremos saber de ti, queremos que nos llames, queremos ver las boletas de esas personas que dicen, no, yo me comprometo desde hoy pasar a ese reino. Yo acepto a Jesucristo en mi vida, en mi corazón. Señor, gobierna mi vida, gobierna mi familia, gobierna mi hogar, gobierna mi trabajo. Todo lo que yo haga, quiero que tú lo gobierne. Y ella hablaba de una preparación terrenal, y Jesucristo también en el libro de Colosenses también hay una alusión acerca de ese reino terrenal, y que lo que decía el Señor, y dice en Colosenses capítulo 3 versículo 2, dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿cuáles son esas cosas de arriba? ¿Y cuáles son esas cosas de la tierra? Y dice más adelante en el versículo 5, yo quiero que tú me lo pongas allí, señor director, el verso 5 del capítulo 3 del libro de Colosenses, para que toda la audiencia en esta hora pues pueda identificar cuáles son esas cosas que tienen que morir en ellos, cuáles son las cosas terrenales que hay que morir, que pertenecen al reino de este mundo, no pertenecen al gobierno de Dios ni al reino de Dios que en la vida de una persona. Y dice pues, haced morir pues lo terrenal en vosotros.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Imagínese usted, fornicación y avaricia, que es idolatría. Imagínese que usted, esas personas, hermana Noelia, que andan por allí con ambición, avaras, que están deseando el dinero, este trabajo, yo trabajo, y caen en una idolatría, porque nada más idolatría no es adorar una imagen, idolatría es todo aquello que tú pongas en primer lugar antes que Dios, y el Señor pues aquí lo dice, que debemos hacer morir, o sea que tiene que ser un acto voluntario. Nosotros tenemos que determinar en nuestro corazón que estas cosas, pues lo terrenal, muera en nosotros. Hacer morir estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que van a hacer morir? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas. ¿Cuáles son las pasiones desordenadas? Hombres con hombres, mujer con mujer, adulterios, infidelidades, sexo ilícito, aún con los animales, personas que tienen sexo con los animales. Tantas aberraciones que hoy día se ven sexuales en los jóvenes. Es terrible, hermana. Sí. Y es terrible. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacerlo morir. ¿Qué es la fornicación? Es la relación sexual previa al matrimonio, lo que está diseñado por Dios, lo que está diseñado dentro de esta cultura del reino que nosotros vivimos, es que el hombre, yo le digo a mis hijos, ustedes van a llegar vírgenes al matrimonio. Amén, ustedes amén. van a tener una novia, ¿cuál va a ser esa mujer que Dios ha escogido para ustedes? Una novia, una esposa, matrimonio con propósito. Amén. Y usted se guarda para su esposa. Y así es lo que nosotros tenemos que decir. No, pero ahora en el mundo la gente dice, no, dame la prueba de amor. Entonces, muchachitas... Y estar virgen a los 20 años, eso es una burla que causa en cualquier liceo. O sea, porque tú no estás en nada, no has probado lo que están, o sea, al día, que es tener sexo a los 15, a los 14 no años. Estás en la moda, o sea, eso es algo tan fuerte que el enemigo está trabajando en los jóvenes hoy día, que hay que moverse, hay que trabajar en el reino. O sea, los representantes de Jesucristo aquí en la tierra somos nosotros, hermana Dorani. Y usted y yo estamos obligados, hermano, hermana, a hacer mucho más aquí en la tierra por el reino del Señor que de lo que estamos haciendo. Porque nos hemos acomodado tan cómodamente, valga la redundancia, que estamos tan tranquilos sin analizar lo terrible, las consecuencias de todo lo que el enemigo está haciendo en nuestros hijos o en nuestros familiares, en nuestros sobrinos, en los allegados, en los liceos, en los colegios. Tantas cosas que se ven feas, y nosotros en nuestras casas tranquilamente, sin saber el compromiso que tenemos ante Dios como representantes del Señor aquí en la tierra. Vamos a una pausa y ya estaremos nuevamente con ustedes compartiendo pues el primer mensaje de Jesucristo aquí en la tierra, como es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, que eso es lo que quiere el Señor para todos los hombres que se arrepientan y que sean salvos. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértete en una columna financiera permanente de la Iglesia del Aire. Seguimos compartiendo un tema importantísimo en esta hora con todos esos televidentes, amigos, amigas, hermanos que están allí pues en la Iglesia del Aire. Es acerca del primer mensaje que Jesús hizo a la humanidad. Algo importantísimo como es cuando Él comenzó a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba hablando de un arrepentimiento genuino, de una mentalidad nueva, un giro de 360 grados. Así es. Que el hombre diera a su vida y dijera: ya no sigo haciendo las cosas que estaba haciendo, ya no vuelvo a cometer el pecado que cometí, porque conozco a Jesús, porque Él está en mi corazón, es el que domina mi mente, mi carácter. Porque esto es otro error, Dorani, que muchas veces tenemos algunas personas: Señor, cambia mi carácter, cambia mi temperamento. Y son oraciones que Dios no va a contestar, porque simplemente Dios no va a cambiar tu temperamento ni tu carácter. Con el que nacimos, con ese vamos a morir, porque eso es algo genético. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo sí pueden controlar nuestro carácter a través de ese gobierno implantado en cada uno de nosotros. Lo controla el Espíritu de Dios. O sea, tu carácter queda dominado por el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Entonces, cuando
las personas a uno le dice, pero le piden un consejo muchas veces a uno. ¿Qué debo hacer en esto? Porque mi esposo se quiere separar. Uno le dice, pero tienes que aprender a dejar que Jesús domine tu carácter. Pero es que no puedo cambiar mi carácter. No se te está pidiendo que cambies tu carácter. Simplemente que le pidas al Señor Jesucristo que el Espíritu Santo de Dios gobierne tu vida y someta tu mal carácter, someta tus conflictos, tus pleitos, tu celo, ira, contienda, todas esas cantidades de cosas que Dios aborrece, pues sean dominadas por el Señor y las saques definitivamente de tu vida, como nuestra hermana leí en Colosenses, pues que debemos hacer morir lo terrenal en nuestras vidas para que lo espiritual pueda llenar nuestros corazones, porque yo no creo jamás que si estamos llenos de terrenal aquí en nuestros corazones, lo espiritual también va a morar junto con lo terrenal, jamás. Entonces debemos hacer morir lo terrenal para que lo espiritual pueda inundar nuestra mente y nuestros corazones. Y con toda razón el Señor Jesucristo nos decía en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero muchas veces nos olvidamos de eso. Buscad primeramente el reino de Dios. O sea, preocuparnos, anhelar estar en la presencia del Señor, buscarlo en oración, en intimidad con Dios. Es tan importante cuando uno hace estas cosas, hermana. Mira, hay unos libros que he leído del hermano Benny Hinn, cuando experimentó las primeras experiencias en la presencia del Señor, la unción del Señor, el poder de Dios en su vida, lo importante que es tener, por ejemplo, hábitos diarios para estar en la presencia de Dios, en oración, en la lectura de la palabra, en meditación, en hacer algo para el reino de Dios diariamente. No es que hoy comenzamos bien, leemos 4 o 5 capítulos y ya mañana nos olvidamos, no. Es una consecuencia, o sea, una secuencia que debemos tener, una perseverancia. O sea, por eso es que la Biblia dice, buscad primeramente, o sea, lo más importante en sus vidas es el reino de Dios. Y las demás cosas, vestidos, zapatos, comida, yo me encargaré de decir al Señor Jesucristo, preocúpense por el reino de Dios, por estar en mi presencia, por anhelar al Espíritu Santo de mí en sus vidas. Y las demás cosas, esas están en mis manos y las daré a ustedes conforme a ustedes me busquen. Pero no hemos entendido eso, hermana Dorani, hasta el día de hoy. Y es fuerte, pero yo sé que el Espíritu Santo está tocando corazones, está tocando vidas en esta noche, en esta hora, porque Él es bueno, Él es maravilloso, Él es perfecto. Su amor está aquí en medio nuestro. Amén, su amor está aquí, amén. Y yo sé que ese amor está siendo pues transmitido a todos ustedes, y yo sé que está inundando. Declaramos una atmósfera de amor en sus vidas, porque el amor es el vínculo perfecto, y la manera pues de hacer morir eso terrenal en nosotros es, como decía mi hermana, buscando el rostro de Dios en su presencia, en oración, en ayuno, ruego. Es allí, en lectura de la palabra. Esto es lo que nos va a santificar, lo que nos va a llenar de su espíritu, lo que nos va a llenar de ese amor, lo que nos va a llenar, lo que nos va a hacer diferente. Y nosotros marcamos la diferencia en el mundo es porque la gente muchas veces está lleno de resentimientos, está lleno de afanes, está lleno de rencores, está lleno de faltas de perdón, porque su mamá le la dejó cuando estaba chiquito, porque el hombre vino y le pegó y la maltrató. Entonces todas esas cosas pues hacen que el corazón del hombre se endurezca y que lo que a ellos le hicieron, entonces ellos puedan también hacérselo a otras personas. Pero nosotros no somos de esas personas, de los que no, lo que nos hacen no las paga, sino que nosotros somos de los que vencemos el mal con el bien, amamos a las personas, amamos a los que nos maldicen, oramos por esas personas, por nuestros enemigos, porque a esto nos llamó el Señor. Y cuando buscamos el reino de Dios primero y su justicia, de verdad todas las cosas serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas que van a ser añadidas? La restauración familiar, la restauración del hijo, un empleo puede ser. Una persona puede estar muy afanada buscando un empleo, pero no busca de Dios, simplemente siempre está preocupado, es por salir en la mañana, ni siquiera le da las gracias a Dios, sino dice, bueno, me voy y que sea lo que Dios quiera, que tenga suerte, dicen otros. Y entonces salen, reparten currículum y muchas veces olvidan a Dios y ponen las cosas en Dios. Señor, ¿dónde tú quieres que yo vaya? Y cuando nosotros vivimos una vida en el Espíritu, nosotros le preguntamos, Señor, ¿a dónde quieres tú que yo vaya? Cuando el reino de Dios, cuando buscamos primeramente el
reino de Dios, le decimos, Señor, yo quiero un trabajo, pero yo quiero un trabajo donde ese trabajo no me vaya a impedir servirte, donde lo que yo vaya ese trabajo no me vaya a absorber tanto, Señor, no me aleje de ti, no aparte mi corazón de las cosas tuyas, no me impidan pues hacer lo que a ti te agrada, porque primeramente es el reino de Dios y su justicia. Hermana, perdón, porque es que olvidamos una cosa. Usted y yo que tenemos bebés pequeños, no dejamos que ellos vayan a una zapatería a escoger sus zapatos solos. No dejamos que ellos vayan a comprar a la tienda, se vayan al centro y escojan su ropa y cancelen todo, ¿verdad que no? No, o sea, Señor, porque ellos no saben qué van a comprar. Ellos no saben escoger. ¿Quiénes le escogemos las cosas a los niños cuando están pequeños? A nuestros hijos. Los padres. ¿Quiénes sabemos qué necesitan? Mi hija no sabe si necesita zapatos, si se le acabó o no se le acabó, si su ropa está corta o está bien o está mal. O sea, los padres somos los que sabemos qué necesitan nuestros hijos. Entonces, cuando los hijos hacen las cosas por su cuenta y no dejan que los padres hagan, siempre lo hacen mal. Entonces, cuando dejan que el padre haga las cosas, que es el que tiene experiencia, que es el que sabe escoger bien, que es como padre el que realmente conoce a sus hijos, entonces las cosas son diferentes, las cosas salen distintas. Entonces, así es en el Señor, como decía ahorita, si dejamos que Dios actúe, Señor, que no escoja yo el trabajo, sino tú, Dios va a proveer de un trabajo perfecto, que te dé el tiempo para dedicárselo también a Él, que no te aleje de Él, que no haya influencias allí del enemigo, donde en vez de acercarte más a Dios, te vas a alejar más del Señor. O sea, cantidad de cosas como lo que estaba diciendo ahorita. Y donde te pongan a hacer cosas pues contrarias a la voluntad de Dios, donde te pongan a firmar cosas ilícitas, ilegales que tú no puedas. Sí, es tremendo, hermana, es así. Sí, es terrible, pero entonces eso nos hace falta una identidad como hijos de Dios. O sea, no tenemos una identidad como hijos de Dios y pertenecientes al reino de los cielos. Entonces, mire, quiero compartir esta palabra donde dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Un versículo muy conocido por todos, pero que muy poca importancia a veces le damos. Tenemos que memorizar estos versículos para saber de dónde somos, a qué linaje pertenecemos. O sea, no es que venga del campo y soy Noelia Pérez, pertenezco a una familia de tal posición. No, pero yo vengo de la familia, o sea, esos apellidos que sangre azul, y yo vengo y tú vienes de una sangre negra. Todos venimos de una sangre roja igualito. Así o sea, es. pero delante de Dios todos tenemos sangre roja aquí en la tierra. No importa ni la azul, ni la verde, ni la roja, ni la negra. O sea, todos delante de Dios somos iguales. Pero en el momento en que pasamos a formar parte del reino de la luz, del reino del Señor Jesucristo, ahí sí somos diferentes. Nos diferenciamos de todas las personas que viven sin Jesús. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Antes vivíamos en tinieblas, en oscuridad, no veíamos, andábamos ciegos, pero el Señor nos transformó, nos cambió, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo, qué hermoso cuando andábamos ciegos sin saber qué hacer, para dónde ir. Hoy día tenemos una guía, hoy día tenemos una linterna que es una lámpara que guía nuestros caminos. Y estamos aquí anunciando las virtudes de aquel que nos trasladó del mundo de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Es por su amor, es por su gracia, es por su misericordia que estamos hoy aquí anunciándose esas virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Que el que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, ese será salvo. Se traslada del reino de las tinieblas, ya no gobierna Satanás su vida, sino que va a comenzar a gobernar Jesucristo, y por lo tanto su vida comenzará de éxito en éxito, de triunfo en triunfo. Amén. Y de gloria en gloria. Amén. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la transformación del ser humano, donde el hombre va a ser transformado, va a ser transfigurado a la imagen de Dios, de aquel que los creó, porque así Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero imagínese usted una persona que tiene vicio de alcoholismo, de drogadicción, no está reflejando la imagen de Dios. Una persona que anda pues en cosas ilícitas, que anda robando, no está reflejando la gloria de Dios, la imagen de Dios. Una persona que dice groserías, una persona que es amargada, no refleja la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios nos transforma.
Y estamos aquí pues para que tú escuches ese mensaje, esas virtudes de donde nos sacó Jesucristo, porque nosotras no es que toda la vida nacimos en un hogar cristiano, no, nosotras también conocimos, pero fuimos trasladadas. Y como decía mi hermana al inicio del programa, que ella decía, me da vergüenza pensar todas esas cosas, porque delante de los ojos de Dios ya fuimos perdonados. Y la palabra del Señor dice, bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Y somos ahora bienaventurados. El Señor no se acuerda de esos pecados. Él los lanzó a lo profundo de la mar, y de allí que se quedan. ¿Quién es el buzo que se encarga de ir y zambullirse y pues venirlos a sacar? No, el enemigo, Satanás, sí, que el Señor lo arrepiente. Y Él quiere sacarlo. Y te viene a traer eso, los pensamientos. No. Satanás, en el nombre de Jesús te reprendemos. Yo tengo la mente de Cristo. Hacemos morir lo terrenal en nosotros. Vivimos ahora la vida como Dios quiere que nosotros lo vivamos. Tenemos identidad en Dios. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos linaje escogido. Así es. O sea, pertenecemos a un linaje realmente escogido por Dios, nada más y nada menos. O sea, por el creador del universo, por el Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, realmente somos princesas del reino de los cielos. O sea, yo me siento tan importante ahora, tan importante, no en la tierra, no, porque ni porque uno tenga o no tenga, no, porque uno a veces no tiene nada terrenal, sino es lo importante que, wow, pertenezco al reino de los cielos, mi Padre Jesucristo, hermana. Dios rige mi vida, Señor. Yo vivo confiada en el Señor y agradezco a Dios que cada día más me da esa confianza. Cuando compartía con los pastores en estas noches atrás, yo le decía, yo no me preocupo por la leche. Si no hay leche, en mi casa hay leche. Si no hay esto, en mi casa hay todo. Porque es que no soy yo la que anda preocupada buscando por ahí haciendo. No. El Señor Jesús se encarga de suplir todas las necesidades. Y es maravilloso cuando tú puedes ver, tomarte una taza de café con leche, cuando las personas que andan por allí, esclavas del pecado, sin Dios, andan haciendo colas de 3 y 4 días para poder conseguir y mendigar un poquitito para tomar un poquitito de café con leche por allí. Pero, ¿por qué? Porque no se han identificado como lo que son. Linaje escogido, real sacerdocio. Y el otro testimonio que quería que comentaron y que compartiéramos, hermana Dorani, es el de Pablo. Era un hombre malo, un hombre que mataba a los cristianos, perseguía a la iglesia. Perseguía a la iglesia, o sea, tenía su credencial para matar evangélicos, porque eso es lo que tenía. O sea, toma una credencial y persigue a todos los cristianos donde quiera que estén y tú los vas a matar. Extermínalos. Sí, como están haciendo allá los ISIS, el grupo ese musulmán extraño árabe, que estaban dando $48 por cada cabeza de cada cristiano que mataran. Imagínense. Entonces, en aquella oportunidad yo no sé cuánto le pagarían a Pablo, pero a Pablo tal vez le daba una buena recompensa por cada cristiano que mataba. Pero recordemos en el libro de Hechos, capítulo 26, del versículo 15 al 18, cuando este hombre tuvo un encuentro, no un encuentro casual, no un encuentro cualquiera, sino un encuentro tan grande, o sea, un encuentro real con Jesucristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nada más y nada menos. Mire a lo que fuimos llamados, para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz con la palabra que le hablamos de parte del Señor, para que sean libres de la potestad de Satanás y vengan a Dios, tengan libertad en Cristo, y para que reciban por la fe que es en Jesucristo perdón de pecados. O sea, para eso somos llamados, para eso fue llamado Pablo. O sea, Jesús le dijo, Pablo, ya no vas a hacer lo que eras antes.
O sea, imagínate después de matar, incluso, o sea, da risa esta parte cuando el Señor le habló a Bernabé, fue que le habló, que le dijo, mira, anda y ora por un tal Pablo que está allí. Señor, pero no, ese mata a los evangélicos. Ese, ¿qué te pasa? O sea, me vas a mandar allá a la boca del lobo, como que dijo este hombre asustado, este profeta del Señor. O sea, porque estaba anonadado de que Jehová le hablara y le dijera que fuera donde Pablo orara por él porque iba a recobrar la vista. Entonces, este hombre de Dios se asustó tanto porque sabía que Pablo era un hombre malo, pero no se había dado cuenta que Pablo había sido transportado, o sea, un giro de 360 grados. Pasó del mundo de las tinieblas al reino de la luz. Tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Un encuentro personal con Jesús. Un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando una persona entra en esa presencia, no, o sea, no puede salir igual. No va a ser el mismo jamás. Cuando una persona tiene un encuentro cara a cara con el Señor, cuando una persona tiene un encuentro cara a cara con Dios, se le revela, no puede salir igual de ese lugar, tiene que ser transformado porque la gloria de Dios transforma. Si era amargado, ya no va a ser amargado, ahora va a ser un hombre o una mujer alegre, gozosa, que se vea la paz de Dios, la esperanza en esa persona, porque es transformado. O sea, algo tiene que suceder cuando una persona entra en la presencia de Dios y sale de allí, de esa presencia, y tiene que salir diferente. Y estos son ejemplos que no podemos olvidar, amada. O sea, son ejemplos como este hombre tan malvado, tan sanguinario, tan homicida, o sea, tan criminal con los hijos de Dios. Viene el Señor Jesucristo, tiene un encuentro con este hombre llamado Saulo de Tarso. Y entonces, después de ese encuentro, Saulo de Tarso jamás y nunca volvió a ser el mismo. Pablo comenzó a predicar la palabra de Dios y comenzó pero con denuedo, o sea, sin parar, a escribir inspirado por el Espíritu Santo, a hacer, el Señor comenzó a usarlo en milagros, en transformaciones, echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Y era tanto así, hermana, que había regado tanta fama, que habían unos jóvenes, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 12, se encuentran unos hijos de un tal Esceva. Dice que vinieron a echar a un demonio que tenía una muchacha. Y le dijeron, mira, te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio le dijo, oye chicos, pero a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús. Pero ¿y quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes? O sea, ¿por qué? Porque no pertenecían al linaje del Señor, porque no tenían la autoridad y el respaldo de Dios al querer echar un espíritu del diablo fuera. O sea, si nosotros como hijos de Dios no estamos identificados como lo que somos, no vamos a tener un respaldo de nuestro Señor al enfrentarnos a nuestro enemigo. Pero si nosotros tenemos la autoridad y el poder de Dios en nuestra vida, donde quiera que nos paremos, el diablo tiene que huir. Amén. El diablo tiene que correr, porque somos los representantes de Jesús en la tierra y reflejamos en nuestro rostro la presencia de Jesucristo aquí en la tierra. Y el diablo conoce a cada uno de nosotros cuál es nuestra condición. Así que no vaya a pasarte como a estos jóvenes que querían reprender a un demonio y lamentablemente no tenían a Jesús en sus corazones. Para reprender un espíritu y para enfrentarse a nuestro enemigo tenemos que tener autoridad y poder de parte de Dios en nosotros, y andar en una vida íntegra y santa delante del Señor para poder ser respaldados por nuestro Dios. Vamos a un corte y ya estaremos nuevamente compartiendo con ustedes este maravilloso tema en la Iglesia del Aire. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértete en una columna financiera permanente de la Iglesia. Estamos de vuelta en la Iglesia del Aire, dándole gloria a Dios por todos esos amigos y amigas que yo sé que están allí pendientes pues de esta programación y del tema que hoy estamos compartiendo con todos ustedes, que es acerca del arrepentimiento genuino que Jesús demanda de todos los seres humanos, desde Adán hasta hoy. Necesitamos un arrepentimiento para poder ser salvos. Necesitamos acercarnos a Jesús con un corazón realmente reconociendo nuestros errores, nuestras faltas, todos nuestros malos hábitos, todas esas cosas que traíamos consigo cuando éramos esclavos del pecado, y alejarnos pues de todo ello y acercarnos a Dios con un corazón humilde, arrepentido, y obtendremos la misericordia del Señor. Es el llamado a todos los amigos. Si no te arrepientes, lamentablemente
vas a perecer, como dijo Jesucristo. Y otra de las cosas que teníamos que hacer énfasis es que nosotros tenemos que tener claro que este reino al cual pertenecemos no es de este mundo, no es de esta tierra, sino pertenece al reino del Señor, al reino de los cielos, a un mundo espiritual que no vemos con estos ojos físicos. Y con los Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice de la siguiente manera. Nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos simplemente embajadores de Cristo aquí en la tierra. No somos ciudadanos pertenecientes a este globo terráqueo, somos ciudadanos pertenecientes al reino de los cielos y representantes de Jesucristo aquí en la tierra para llevar su mensaje y ser testigos de todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Eso es lo que debemos proclamar, de todas las verdades de Dios plasmadas aquí en la palabra del Señor y de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de todo ese proceso por el cual estábamos antes y ahora hemos vivido en una vida distinta, de donde el Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado a una vida diferente, a una vida donde tenemos paz, seguridad y salvación y sobre todo vida eterna. Así que hermana Dorani, para terminar con el tema. Bueno, pues por aquí también tenemos unas boletas. Queremos leer las boletas porque yo sé que los televidentes están allí ansiosos y quieren escuchar pues su nombre. Sí, estamos orando por ustedes. Aquí hay un equipo de guerreras, hombres y mujeres que están pendientes para orar por tu situación. Y nos llama Junior Sánchez desde Mantecal, Estado Apure. Él pide liberación total de su hija Cristeli Sánchez en todas las áreas de su vida. Juan Carlos Hernández, desde San Juan de los Morros, Estado Guárico, por un milagro financiero, ya que tiene muchas deudas por una vivienda y por su bebé que está por nacer. Declaramos en el nombre de Jesús, pues que el Señor abre los cielos y derrama sus bendiciones hasta que sobren y abunden y te sorprende con ese milagro financiero. Y declaramos que esta niña o este niño que está por nacer, nace en perfectas condiciones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tenemos también otra boleta de Norca Suárez de Charallave. Norca nos pide por restauración familiar y por conversión. Estaremos orando por ti, Norca. Ana María desde Maracay planta su matrimonio en el altar y por liberación espiritual. Sobella desde San Fernando, bendiciones, Sobella, también para ti, por su negocio, por su familia. También Arelis Méndez desde Valencia por liberación financiera y por sanidad total. También nuestro hermano Miguel y María de Salinas piden por sanidad total de la cervical, la tensión y dolores en las piernas, y también plantan a su familia en el altar. Adrián Sandoval desde San Fernando también pide por sanidad total de su hija Mariuxis, que sufre de los riñones. Si crees, dice el Señor Jesucristo en su palabra, que para el que cree todo es posible. Solo tienes que creer que el Señor puede hacer ese milagro en ti, Mariuxis, y Dios va a obrar conforme a tu fe. Jorvis Cordero pide desde Altagracia de Orituco por empleo y planta a su familia en el altar. Declaramos un empleo para Jorvis en el nombre de Jesús y que Dios abrirá puertas. Cuando toques, vayas en el nombre de Jesús y el Señor va a abrir puertas para ese trabajo que tanto necesitas. Y Carmen Guzmán desde Caracas pide por sanidad total. Así que también vamos a orar por ti, Carmen, para que Dios obre de una manera grande y poderosa en toda tu vida física y espiritual. Amén. Así también nos llama Ali Muhammad desde Pueblo Viejo, Estado Anzoátegui, y dice que él pide oración por el pago de sus prestaciones sociales. Carmen Uviedo desde San Fernando de Apure pide sanidad total de la cervical. Declaramos en el nombre de Jesús sanidad. Yesenias desde San Fernando de Apure por un milagro financiero planta a sus hijos en el altar. También Yurbanis Castro desde el Samán, Estado Apure, por empleo para Jesús Alberto Gómez, por su familia, y planta su matrimonio en el altar. La familia Galindo desde San Fernando de Apure por su hijo Mauro Galindo por un milagro sobrenatural para que recupere el movimiento en sus brazos y piernas. También Belén de Bermúdez desde Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, planta a su familia en el altar, pide sanidad de la virosis. Y María Gómez desde Los Teques, Estado Miranda, planta a su familia en el altar y pide por liberación espiritual de sus hijos. Junior Sánchez de Mantecal, Estado Apure, por liberación total de su hija Cristeli, y esta ya la leímos. Y bien, sí, nosotros estamos aquí sabiendo pues que hay mucha necesidad. Demasiado, amada. Y por último quiero que también
orar por Cindy Guerra en Calabozo, también por liberación y por restauración y esta nueva convertida. Y pues Cindy, desde acá vamos a estar orando para que Dios restaure tu vida espiritual. O sea, comience a llenarte del conocimiento de la palabra y del Espíritu Santo. Y cuando el Señor llena, no hay vacío pues que quede en nosotros. Porque cuando el Señor llena, todo queda perfecto cuando el Señor obra en nuestras vidas. Antes de orar por las boletas, vamos a estar orando, hermana Dorani, también por todos los aliados, por las personas que hacen posible que esta programación llegue hasta ustedes. Estar orando por nuestra Venezuela también, por nuestro estado y por todos los estados de nuestra nación, para que sean bendecidos y para que Dios pues tome total dominio y control, primero en su iglesia, en su pueblo, y nos unamos en oración, clamemos a Él como una sola iglesia que somos por esta nación, para que sea restaurada, para que sea renovada y para que haya prosperidad y para que haya la seguridad que debemos tener todos los venezolanos, pero la seguridad que primero viene de parte del Señor y después se encargue Él de todo lo demás. Antes quiero pues hacerle también un llamado a todas las personas que estuvieron allí pendientes del programa, que estuvieron acompañándonos en cuanto al tema que teníamos, que era el arrepentimiento. Y quiero decirte en esta hora, amigo, amiga, hermano, hermana, que estás allí, tienes que correr al diablo de tu mente, fuera de tu tierra, de tu hogar, de tu trabajo, de tu ciudad. Recuerda que la primera cosa que el enemigo toma de las personas es la mente. Entonces tienes que correrlo en el nombre de Jesús. No permitir que ningún pensamiento pueda tomar tu mente y comenzar a cocinarlo y comenzar a hacer esto y lo otro. Y no permitas eso. Cualquier pensamiento negativo, échalo fuera de tu mente, sácalo en el nombre de Jesús. Sácalo fuera de tu tierra, de tu hogar. No permitas que la contienda, que todas estas cosas perversas del enemigo entren a tu casa. Todo lo que no sabe Dios, échalo fuera en el nombre de Jesús. Y ahora, si cualquier amigo o cualquier amiga quiere entregar su vida al Señor, o si tú, amigo o amiga, hermano, que ya has confesado, sientes que no has dejado que seas gobernado por Jesucristo y por su Espíritu Santo, te invito a que hagas esta oración conmigo en esta hora y que repitas conmigo en el nombre del Señor. Padre, te pido perdón porque he sido soberbio e independiente. He vivido lejos de ti y de tu palabra. Te pido que entres en mi vida y perdones mis pecados. Renuncio a mí mismo, a mi gobierno y a mi soberanía. Declaro que soy dependiente de ti, que soy tu siervo. Proclamo que tú eres el único Dios eterno y poderoso en mi vida. Declaro que te necesito y te amo. Me arrepiento por haber actuado por mi propia voluntad. Hoy creo por la fe que el reino de Dios ha venido a mi vida y que gozaré de sus bendiciones y de todas sus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, te felicito y te invito a que busques una iglesia en donde congregarte, comiences a leer la palabra y comiences una intimidad con el Señor. Y te doy de verdad las más grandes felicitaciones porque es la mejor decisión que has podido hacer en el nombre de Jesús. Y ahora sí vamos a estar orando por las boletas, hermana Dorani, y estar orando por todos los aliados de la televisora. Y que Dios pueda bendecir también a nuestra nación en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que vamos a estar dándole gracias a Dios y todas las personas que llamaron hoy van a ser bendecidas, van a ser restauradas. Si creen conforme a su fe, el Señor va a estar obrando en cada uno de ustedes. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora Dios, te damos te bendecimos, gracias, Señor. te adoramos y te glorificamos. Te bendecimos, Señor, Jesús. Gracias por cada persona que ha llamado a este canal, Sí, Señor, Señor. creyendo, Padre, Sí, que Padre, tú declaramos eres una el que palabra de hace liberación. sobrenaturalmente en sus Señor, vidas, Padre. en el nombre de que tú Jesús. eres el que obras la sanidad. Mira Liberta, esta persona Dios que mío, estaba aquellos cautivos, pidiendo Señor, que han llamado hoy que se confiando ocurriera un en milagro que tú puedes sobrenatural obrar. en las piernas y en los brazos. Señor, Yo restaura declaro los que toda matrimonios, parálisis Señor, ahora se va mismo. en el nombre poderoso Todos de estos matrimonios Jesucristo, que han por la llamado sangre confiando de Cristo, Señor. Declaramos ti, la Señor. Ahora restauración mismo de declaramos los matrimonios. una palabra de Declaramos restauración empleos, Señor, dignos que tu para amor tus renazca hijos, en ellos, Señor. Señor, En el nombre de Jesús poderoso de Nazaret. Jesús declaramos Oh, sí, mi sanidad Dios. total, Sí, Señor, en estas personas que están afectadas por la virosis, Sí, Señor. En mira el nombre los de riñones Jesús de esta joven, declaramos, Señor, que Señor, llamó. en el nombre de Restaura Jesús, sus que riñones, todos los sánala. órganos, hígado, Sánala, mi riñones, Dios, en Señor, el nombre el de páncreas, Jesús. Señor, el estómago, la sí, mi Dios, cabeza, mira todo por el que sufre empleo, Dios. de migrañas, Dale Señor. En empleo, esta hora, en Señor, el nombre de provee casa, Jesús, Señor, a declaramos los que que se necesiten. va por el poder Tú de la conoces la palabra. necesidad de Y cada tú una de eres, las Señor, personas, el Dios. proveedor. Solo Tú tú eres eres su pastor y omnisciente, nada le Señor. faltará, Señor. Y tú los sorprendes En de el una nombre manera de Jesús. sobrenatural, Sí, Señor. Señor, Te lo lo pedimos creemos, Padre. con acciones de gracia En el nombre de nombre Jesús. poderoso de Jesús. En el nombre de Amén Jesús de Nazaret. y amén.
Damos las gracias por habernos acompañado en el día de hoy en la Iglesia del Aire y los invitamos para mañana por este mismo canal y a esta misma hora para que nos estén acompañando en otra programación más. Bendiciones, Venezuela. Shalom, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes en donde quiera que se encuentren y que la sanidad divina también sea sobre ustedes en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias y bendiciones. La Iglesia del Aire está llegando a millones de personas en este país y por medio del Espíritu Santo está transformando vidas, restaurando matrimonios destruidos, formando hijos obedientes a Dios y a sus padres, rescatando almas del mundo de las drogas, del alcoholismo, de la promiscuidad, del homosexualismo, de la santería, del ocultismo y haciéndolos libres. Seguiremos sembrando los principios bíblicos en los corazones para que cada familia venezolana viva feliz conforme a las enseñanzas de Jesucristo. La Iglesia del Aire, convirtiendo a Venezuela en la tierra que fluye leche y miel. La Iglesia del Aire es un programa producido por Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo.